Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con otro análisis de la economía argentina. En este caso, vamos a hacer referencia a lo que todos esperamos, si es algún tipo de desenlace o modificación en el esquema cambiario luego de las elecciones legislativas del día 26 de octubre. Quizás esto pueda anticiparse y antes haya algún tipo de modificación, todo depende cómo reaccione el mercado a partir de las elecciones y de la provincia de Buenos Aires que se van a dar este próximo fin de semana. Ahora, ¿se descuenta que puede subir el tipo de cambio? Hay altas posibilidades que haya algún tipo de modificación. También puede ser que el Ministerio de Economía quiera mantener la situación y bueno, o que se obtenga un financiamiento. Pero vamos por la racionalidad, que haya algún tipo de modificación del esquema cambiario, que por lo menos se elimine la banda superior, que reconozcamos que hay una necesidad para poder otra vez ser un país no tan caro para el resto del mundo, conseguir una mejora en el tipo de cambio real y una de las alternativas es la suba del tipo de cambio nominal. Por supuesto, podrían bajar los precios o subir los precios internacionales, pero bueno, vemos más posible que se opte por esa primera alternativa, que es la suba del tipo de cambio nominal, que por supuesto, habiendo un tipo de cambio flexible, es permitir sin tanta intervención que el tipo de cambio nominal suba y eso es lo que nos lleva a tratar de hacer un análisis sobre qué consecuencias puede tener. Ahí aparece un tema teórico, el pass-through, y analizar qué sucedió en el pasado con situaciones similares en el sentido de una necesidad de volver a recalibrar la política cambiaria, no tan solo en Argentina, sino en muchos países. Y luego de ese movimiento de tipo de cambio, ¿qué pasó con el nivel de precio de estas economías? Y la frase que complementa el título de este video es no devaluar, pensando un tipo de cambio fijo, despreciar sería tipo de cambio flexible, pero sin cumplir con un conjunto de condiciones que nos van a acompañar. El trabajo en el cual nos vamos a basar, que es de nuestra autoría, por supuesto, está en la página web de Consultor Financiero .com.ar en la solapa de análisis, marcado en verde y se ve ahí, cliqueando pueden acceder al trabajo, es una versión resumida, un trabajo más grande, por supuesto, para que pueda ser incluso leída, por eso es que hemos priorizado la graficación y llegar a conclusiones. Hay por detrás mucho más tratamiento de datos que por supuesto no está presentado ahí. Entonces, avanzando. ¿Qué es el pass-through? ¿Qué estamos hablando? De ese movimiento desde el tipo de cambio nominal hacia el nivel de precios. Es un concepto macroeconómico. Se considera, por supuesto, en la macroeconomía de la economía abierta, donde se hace referencia a qué parte del cambio del tipo de cambio nominal se traslada a los precios internos de la economía. Generalmente esto se manifiesta en dos etapas. Primero, el traspaso inmediato a los precios de importación y segundo, el traspaso a los precios que llegan a los consumidores. La velocidad y dimensión de este traslado es justamente lo que tratamos de establecer. Se mide como si fuera la elasticidad de la variación porcentual del índice de precios ante la depreciación de un tipo de cambio nominal, generalmente un periodo de tiempo de un año. Y ahí es el meollo del trabajo que hemos realizado. Hay literatura vinculada con ellos, papers académicos muy interesantes para poder complementar cualquier tipo de análisis. Por supuesto que ahí accedemos a una matemática avanzada, pero factores determinantes que hemos observado para poder complementar nuestro análisis, factores determinantes de este patrón, la credibilidad que se tenga en el Banco Central. En las economías con bancos centrales independientes y un historial sólido de control de la inflación, las fluctuaciones del tipo de cambio se perciben solamente temporales, lo que reduce la propensión de los agentes a ajustar en los niveles de precios. O sea, el pass-through es menor. La dolarización y sincronización de precios en un alto nivel de dolarización
de contratos, o sea, con contratos indexados al dólar, por supuesto que un movimiento de tipo de cambio lleva a más ajustes dentro de estos contratos y los precios dentro de la economía. Esto es internalizar el cambio en el tipo de cambio a los otros precios de la economía. Y por último, la estructura económica. El grado de dependencia respecto a insumos importados, el peso del sector transable sobre el total de bienes, afectan directamente a el pass-through que se va a verificar en cada economía. Y tomando información desde 1950 hasta la actualidad, podemos tomar a un conjunto de economías, en el trabajo verán todas las economías enumeradas y entran en la parte de análisis de consultor financiero para ver la enumeración de las economías, ¿no? De todos los distintos países y los porcentajes en cada uno de los periodos de a 10 años. Pero bueno, acá gráficamente podemos observar que hay una economía que se destaca, que es la que está arriba en un color oscuro. Bueno, esa es Argentina. Argentina con un traslado a precios del momento de tipo de cambio a lo largo de décadas que está por encima a el conjunto y muy por encima respecto a la media, mientras que economías desarrolladas tienen niveles mucho más bajos de este factor. Justamente lo que hemos hecho es tratar de agrupar a distintas economías. Acá es una presentación de lo sucedido desde 2020 en adelante, donde Argentina se destaca con un traslado a precios de el cambio tipo de cambio superior al 60%. En otras economías como la economía de Turquía es un 50% y así va disminuyendo hacia economías desde las que se llaman de alta inflación, donde englobamos a Argentina y Turquía, a economías como la de Japón o la de Estados Unidos, que tienen un porcentaje menor de este traslado. Ya agrupando a economías donde el color verde corresponde a las de alta inflación, vemos que este traslado es mucho más importante que las de grandes economías desarrolladas, que serían la de la línea inferior. Podemos observar acá esta distribución y justamente encontrar ya números más precisos de qué es este traslado, cuánto se da este traslado y observamos que las de alta inflación del grupo del medio son las que tienen en un rango que puede llegar hasta en algún caso al 90% en el extremo del traslado a precios del cambio de tipo de cambio. Esto es en situaciones de marcada inestabilidad macroeconómica. Si observamos qué factores han sido determinantes, como dijimos antes, y qué es lo que podemos identificar como patrones clave a lo largo de la historia, que en definitiva terminan definiendo políticas para disminuir el pass-through, porque se ha observado que en economías donde habían sido antes, digo, en el pasado más importante este fenómeno, esto ha ido de temporal, se ha ido disminuyendo, es lograr una estabilidad monetaria. Los países que lograron aclarar expectativas y reducir la inflación lograron también reducir el pass-through. O sea que necesito esto, pero en una realización de tratar desde lo monetario de lograr la disminución del traslado a precios del tipo de cambio, dado que al mismo tiempo no requiero de este cambio del tipo de cambio. Pero si lo requiero, igual el traslado a precios es menor. La disciplina fiscal es, por supuesto, un complemento que, o uno podría decir que está adelante y que no. Bueno, la disciplina fiscal es fundamental en cualquier tipo de estudio que hemos visto y tomando la información que estaba disponible, hemos encontrado que los países con equilibrio superávit fiscal tienen mucho menos de traslado a precios de cambio de tipo de cambio que otras economías. Por supuesto, la cuenta corriente. Un déficit persistente de balanza de pagos garantiza un incremento. La existencia de procesos de indexación ya preestablecidos en la economía, sea en los salarios, mismos precios, también implica un mayor pass-through y una política cambiaria creíble. Un esquema que sea transparente, predecible, reduce la volatilidad
y en consecuencia el propio pass-through. Veremos si todo eso es aplicable a Argentina. Estamos tomando acá consideraciones que tienen que ver con análisis general. La propia literatura académica, análisis de los datos históricos, ha permitido observar que en las economías avanzadas el pass-through ha ido disminuyendo desde niveles que eran de casi un 25%, han bajado un 15%. En economías medianas, economías emergentes, también ha sucedido que se ha dado una disminución. No así en aquellas economías donde ha sido persistente el déficit fiscal y una cuenta corriente negativa, y ahí aparece justamente Argentina, en donde en un momento de crisis esto es casi uno o 0,9. O sea que para Argentina en la actualidad, mantener una política fiscal creíble, pero con un esquema monetario consistente, cosa que en los últimos meses se ha perdido. Una independencia del Banco Central, cosa que no existe. Y un superávit de cuenta corriente, ahí es donde estamos tratando de mantenerlo, son esenciales para reducir la magnitud del pass-through y estabilizar expectativas. Entonces ahí viene el problema. Si no cumplimos con todas las condiciones, mover el tipo de cambio nos va a asegurar un alto pass-through. Entonces, la aplicación al caso Argentina, que es la conclusión que más nos importa de este trabajo que hemos realizado, que es decir, bueno, va a subir el tipo de cambio, perfecto, ¿cuánto va a ir a precios? Volverá a ser como tiempo del 2023, aumento de precios y después un ajuste de tipo de cambio, pero que los precios se habían movido de acuerdo al mercado donde realmente se podía asistir, que era el mercado blue. Y ahí sí había una correlación, llamémoslo correlación, mucho más marcada. Pero la lección que tenemos que aprender de un estudio histórico de décadas de movimientos de tipo de cambios y efectos sobre niveles de precios en decenas de economías es que no solamente con herramientas monetarias, a pesar que el caso de Argentina lo que estamos haciendo es todo lo posible desde el punto de vista de la política monetaria contractiva, subir tasa de interés, aumentar encajes, no se va a poder lograr evitar la- no obtener la estabilización de la economía. No se puede usar la devaluación como una herramienta para resolver los desequilibrios externos, la devaluación si es tipo de cambio fijo, acá diríamos, bueno, permitimos la depreciación, pero con la intervención que hay, esto parece un tipo de cambio fijo. Hay que mantener la situación de equilibrio fiscal, pero al mismo tiempo requerimos de mucho más otros factores como el fortalecimiento institucional del propio Banco Central, la independencia del Banco Central. Acumulación de reservas, cosa que nos pide el FMI y que debemos comenzar a hacer. Y hay un proceso de acumulación de reservas atrasado que debemos llevar a diciembre a un nivel tal que forzosamente va a implicar, si entra ese jugador en el mercado, un incremento en el tipo de cambio. No sirve aumentar las reservas vía endeudamiento. Es ir a un cajero automático, usar el límite que me otorga la tarjeta de crédito y mostrar que tengo plata en las manos, pero estoy debiendo y pagando intereses para poder tener esa plata en la mano. ¿Mm? En términos netos, no tengo nada o incluso tengo menos porque además tengo del capital que debo devolver, los intereses tengo que pagar. Necesito entonces un esquema monetario y cambiario que sea claro. Reducir, por supuesto, la indexación, creo que en ese sentido se está trabajando. Fomentar el ahorro en moneda local. Ahí tengo un problema de expectativas de tipo de cambio al suba y eso lo quieren compensar con tasa de interés. Hay un momento donde cuando ya no se sabe cuándo va a ser la dimensión, el momento de tipo de cambio, la tasa de interés no alcanza. Igual hoy hay tasas en el mercado del 80% en pesos que pueden ser atractivas para aquel que supone que el mecanismo de ajuste que se pueda dar a posterior de las elecciones o incluso antes no va a alcanzar a superar ese porcentaje
nominal de cambio en términos de pesos, que es comprar algunas ONs de empresas o entidades de primera línea y que no hay expectativas de no pago, que pagarán sí, no porque lo hayan emitido ese valor, sino porque el mercado secundario están dando esa tire, que es lo que las hace interesantes. No afecta en nada los pagos que ya había programado el emisor, lo que afecta es latir dado el precio que uno está comprando el título, y eso es lo que lo hace realmente interesante, ¿eh? Bueno, si me meto ahí, me voy a estar encontrando que si el pass-through no es importante y no hay aumento de precios al ritmo de un aumento de tipo de cambio, tampoco decimos que va a ser el 80%, sino un monto mucho menor, que puede ser de un 15, 10, 20%, todo depende incluso este segundo factor. Bueno, no llevaría a tasas reales positivas importantísimas que rápidamente van a tener que disminuir. Y eso va a ser un gran aumento en términos de factor de ganancia de capital para que tenga un título que hoy está dando un 80% de tiro. Pasó décadas atrás, pasó recientemente que los títulos aumentan mucho de precio y dan ganancia de capital, dado que se readecúa la tasa a una tasa más racional. Pasó en el blanqueo del año pasado, donde muchos títulos, incluso los bopreales, daban tasas de rentabilidad por encima al 20% y la suba de precios hizo que lleguen a un 12% o niveles menores, una gran suba en el precio del propio título en un periodo muy corto de tiempo. Para eso necesito cumplir con el resto de las condiciones. Y las condiciones son las que hemos presentado: la estabilidad monetaria, el cambio de las expectativas, por supuesto, mantenerme dentro de lo fiscal, lograr un incremento de reservas, la independencia del Banco Central, y de esa manera reduciremos este traslado de aumento de tipo de cambio a los precios de la economía, si es que se da el aumento del tipo de cambio. Bueno, mi nombre es Santiago Tamus, la idea es contribuir al debate de las distintas cuestiones de la economía argentina. Cualquier tipo de consideración, bienvenida sea. Cualquier tipo de contacto lo pueden hacer en la página web de consultorfinanciero.com.ar. En la parte de contacto es que darán sus datos, su email. Y si no, lo pueden hacer por email a santiagotamous@consultorfinanciero.com.ar, contacto @consultorfinanciero.com.ar o debajo de este video. Y recuerden, para quienes ven el canal desde hace tiempo, que vamos a tener una reunión el 18 de septiembre en la ciudad de Rosario. Inscripción libre y gratuita, pero con un cupo limitado. Será con analistas también de UNALIC, APANAS, que se presentarán en Rosario y hablaremos sobre la situación coyuntural actual y el escenario postelectoral, por supuesto, analizando cuáles son las mejores alternativas para posicionar nuestro capital con vistas a la situación que se está viviéndose ahora y la que está por venir. Bueno, hasta luego.